En primera página nos vamos hasta Roma a esta hora para recibir a nuestro segundo invitado esta mañana. Se trata del padre Leonardo Cardosa, doctor en Sagrada Liturgia y especialista en sede apostólica vacante y cónclave. Muy buenas tardes ya para usted, padre. ¿Cómo está? Bien, buenos días, José Enrique. Gracias de nuevo por la invitación. Un gusto que nos acompañe. Desde acá de Venezuela muy pendientes y mucha gente contenta con la elección del Papa León XIV como nuevo pontífice y líder de la Iglesia Católica. ¿Cómo recibe la Iglesia y los millones de católicos en el mundo esta elección y además que el liderazgo del Vaticano se mantenga en el continente americano? ¿Qué representa esto? Sí, yo creo que, bueno, es una emoción que no solo se vivió en el momento en la Plaza de San Pedro, sino que es una emoción que prácticamente está compartiendo toda la Iglesia Universal, ¿no? Como nos hemos dado cuenta a través de las tecnologías que tenemos hoy en nuestros días. Y pensar en que tenemos de nuevo un Papa americano, ¿no? Después del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, creo que esto sigue dando un signo de universalidad y de sinodalidad en la Iglesia, es decir, ese deseo de que la Iglesia siga abriéndose cada día más, yendo hacia las periferias, como hablaba el Papa Francisco, y que prácticamente ahora el nuevo sucesor del apóstol Pedro, no solo con su proveniencia, ¿no?, del continente americano, sino ya con los primeros gestos que está dando, comienza también a demostrar ese deseo de querer ser muy cercano a la gente, muy abierto y querer pues hacer de la Iglesia una... Esas primeras palabras que pronunció ante miles de personas allí en la Plaza San Pedro, se le notaba muy conmovido y a la vez sorprendido por este momento tan especial. ¿Qué pudiéramos leer respecto a eso y cómo pudiera estar orientada, digamos, su doctrina para este pontificado? Sí, en efecto, yo creo que habría que comenzar más por allí, ¿no? Por la parte de la doctrina, porque más que pensar en el discurso, primero hay que pensar en el nombre que el Papa ha elegido, ¿no? Ha elegido el nombre de León, es decir, un nombre que sucede a León XIII, y para esto hay que entender quién fue León XIII, que fue precisamente el Papa de la doctrina social de la Iglesia, quien con la Constitución, con la encíclica, perdón, Rerum Novarum, hizo que la Iglesia entrara en la política de la sociedad, en el ámbito en el cual el ser humano se mueve. Por ejemplo, hay que decir que León XIII es conocido también en la historia como el Papa de los trabajadores. Y yo creo que esto es un signo importante, no solo en el discurso, sino en el nombre que el Papa Prevost ha escogido para sí, León XIV, para dar también continuidad a esa misión que la Iglesia tiene, no solo al interno de ella misma, sino también con el mundo, ahora que tiene que trabajar por la paz, por una misión que es muy importante. Tú muy bien mencionabas el discurso, que en efecto considero que no es solo un discurso que llama a trabajar por la paz en el mundo, sino también a la unidad en el interior de la Iglesia, porque si nosotros como Iglesia queremos paz, queremos unanimidad, queremos concordia, creo que el ejemplo, como se dice muy coloquialmente, tiene que comenzar por casa, y eso queda demostrado en el discurso del Papa León XIV. Ciertamente usted mencionaba que León XIII fue una figura importante en la Iglesia Católica y de hecho sentó las bases de la doctrina social, también de la, digamos, ese acercamiento hacia los más necesitados y se opuso fuertemente al comunismo. ¿Cómo se pone de relieve estos elementos ahora en la figura del nuevo pontífice? Sí, yo creo que el efecto que puede crear, ¿no?, tener un nombre en el pontificado como este, ¿no?, de León XIV, es un fuerte llamado también a las naciones, un fuerte llamado también a las naciones para trabajar precisamente allí, ¿no?, en el bienestar de la sociedad. Creo que la misión de la Iglesia es esa, no crear diferencias, no crear distinciones, sino favorecer a los seres humanos, sea a los más necesitados, a los pobres, como enfatizó muchísimo el pontificado anterior, ¿no?, el Papa Francisco, pero sin dejar de involucrar a todos los ámbitos de la sociedad, porque al final del caso, ¿no?, o sea, todos estamos llamados a trabajar por construir. Y eso quiere decir también el nombre del Papa León, un Papa que invita al trabajo, un Papa que invita a la colaboración mutua con las diferencias que todos podemos tener, pero muchas veces no solo pensando en que haya que dejarlas a un lado, sino que cada uno podamos poner el grano de arena en esas diferencias para construir una sociedad mejor y una iglesia que por supuesto refleje mucho mejor el Evangelio de Jesucristo. Creo que es interesante y quizás pues para que no se nos vaya a escapar en esta conversación el modo en cómo el Papa se presentó al mundo, colocando la persona de Jesús al decir la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes,
colocando la persona de Jesús y el Evangelio al centro y al frente de su pontificado. Es Jesús quien nos precede, en efecto, ha dicho él mismo ayer en su primer mensaje. Padre, también es importante el hecho de que sea un papa con fuertes vínculos latinoamericanos, con su misión tan destacada en Perú. De hecho, hemos visto testimonios en estas últimas horas de mucha gente que lo pudo conocer y bueno, todo el mundo lo celebra, por cierto, pero está afianzado mucho en esta parte del mundo, como también lo estuvo el Papa Francisco, habla muy bien el español y en 2015, desde 2015 tiene la nacionalidad peruana que él mismo eligió. ¿Qué importancia tiene esto también para lo que van a ser los fuertes vínculos que la Iglesia Católica puede mantener en esta parte del mundo, también como zona de influencia y prioridad en este pontificado que inicia el Papa León XIV? Mira, yo creo que el Colegio Cardenalicio fue de verdad inspirado por el Espíritu Santo para esta elección y por supuesto tuvo una muy buena reflexión durante las congregaciones generales que prepararon el cónclave, porque si nos damos cuenta han elegido a la persona que puede representar a todos esos elementos o a todos esos factores, sea de la Iglesia que de la sociedad, que se pedían en efecto durante las congregaciones generales. Un papa que tuviese la capacidad de ser un buen diplomático, pero también un papa que tuviese la capacidad de ser un buen pastor, de en efecto ser un sacerdote, ser un párroco, digámoslo así. Y es la experiencia que el cardenal Prevost tuvo en su misión pastoral en el Perú, ¿no? Ser un pastor, ser un hombre que conoce la realidad de una iglesia que camina junto a su pueblo, pero también en la poca experiencia, porque al final fueron pocos años los que estuvo al frente de un dicasterio en la curia romana, creo que le pudo haber dado, digamos, los principios en ese, digamos, aspecto diplomático, aspecto de gobierno, que también tiene que llevar adelante la figura del Santo Padre, porque recordemos que no es solo el líder espiritual de millones de católicos en el mundo, sino que es también un jefe de Estado. Y yo creo que la persona del cardenal Prevost representa muy bien la figura que se estaba buscando y en él se encontró. Como jefe de Estado del Estado del Vaticano, el más pequeño del mundo, ¿cómo va a asumir los desafíos actuales en la Iglesia, las divisiones internas, otros temas como los casos de abusos no resueltos, también la crisis de fe, los temas a los que se refería frecuentemente el Papa Francisco, el cambio climático y otras realidades también como el feminismo, las minorías y también el rol de la mujer dentro de la Iglesia? ¿Cómo cree usted que él va a afrontar estas realidades? Sí, todos estos también fueron, como bien dices tú, digamos, elementos que indicaron las congregaciones de los cardenales. El Papa tenía que cumplir con estas condiciones, trabajar por estos sectores de la sociedad, pero yo creo que, sin embargo, aún muy apresurado, ¿no? Para comenzar a evaluar cómo podría ser el comportamiento del pontificado de León XIV. Creo que sí podríamos decir inmediatamente, porque ya las primeras impresiones las tenemos, que vaya a ser un papa con mucha discreción, un papa que va a tener mucha prudencia, sobre todo en sus gestos, porque quien conoce al cardenal Prevost, quien ha tenido la posibilidad de encontrarlo personalmente, sabe que es un hombre tímido, sabe que es un hombre que reflexiona muchísimo y que no se toma las decisiones a la ligera, no se toma las decisiones en el primer momento. Y creo que esto es un factor de gran importancia, ¿no? Porque creo que en el encontrar un espacio para meditar y para reflexionar están entonces las mejores decisiones, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad, y eso creo que es lo que necesitamos también nosotros en este momento histórico. Un hombre, un pastor, un líder, un soberano que tenga la capacidad de sentarse, de escuchar, reflexionar para que las decisiones sean las más correctas para mejorar sea la Iglesia cuanto la sociedad. Padre, ¿cuáles van a ser los eventos próximos importantes de la Iglesia tras la llegada del Papa León XIV? Ahora también, ¿qué se sabe sobre esa misa, ese encuentro que puede tener también con cardenales, con líderes internacionales? De hecho, creo que en este momento se desarrolla una misa en la Capilla Sixtina. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, en efecto, ha terminado hace algunos minutos la primera celebración eucarística del cardenal Prevost, ahora el Papa León XIV, con el Colegio de los Cardenales. Ha sido una misa en la cual ha impactado muchísimo su homilía, sus palabras. No es todavía, digámoslo así, un discurso de gobierno, ¿no? Porque al final esas palabras se esperan es precisamente para la misa de la toma de posesión, llamémoslo así.
pero ha tenido ya este primer encuentro litúrgico, celebrativo de fe, como es la Eucaristía con el Colegio de Cardenales. Seguidamente está previsto para mañana su primer Regina Coeli, que va a ser allí mismo en el balcón de la Basílica de San Pedro, donde dio ayer su primera bendición apostólica Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad de Roma y al mundo. Sí. Y ya ha salido una primera, digamos, información que se comienza a manejar por allí, que con mucha probabilidad la toma de posesión, es decir, el día en que él oficialmente comienza a ser el romano pontífice con el juramento de fidelidad que hace el Colegio Cardenalicio y todos los representantes de la Iglesia Universal para el domingo 18 de mayo. Es la fecha que ahora, digamos, más se está manejando en estos momentos. Finalmente, padre, ya para despedir, continúa el legado de Francisco en varios aspectos que se puedan ver en el momento con la figura de Robert Prevost. Sí, mira, yo creo que lo ha dejado muy claro el discurso que nosotros escuchamos ayer en el Habemus Papam, un discurso que no solo nos hace ya ver que habrá una continuidad en muchas cosas, sobre todo en esa lucha por la paz, por involucrar a los marginados, por llegar a los más necesitados y ayudar, digamos, a mejorar a la humanidad y a la Iglesia, sino también un Papa que va a tener la capacidad de conciliar, porque como hablábamos en estos días, en días anteriores, en algunas de nuestras conversaciones, no es para nadie, digamos, un secreto que hay algunas divisiones también en el interior de la Iglesia, en el clero, algunas contrariedades también, no solo en la Iglesia, sino en el exterior, con el pontificado del Papa Francisco. Pero yo creo que ya el Papa León XIV, con sus primeros gestos, más que con las palabras, también comienza a darnos a entender que sí, habrá una continuidad con el Papa Francisco, pero sobre todo habrá una conciliación, es decir, se llegarán a encontrar en la comunión de la Iglesia las partes que quizás por diversos motivos pudieron distanciarse o crear divisiones. Y yo creo que esto es muy importante en el nuevo pontificado. Bueno, y a pesar de eso que menciona y la realidad interna, se mostró un consenso, además con este cónclave rápido, un poco más rápido de lo esperado. Muy rápido, sí, muy rápido, y esto es un elemento bastante importante, que prácticamente algunos se atreven a decir que, digamos, el Papa ya venía hecho desde las congregaciones generales, pero bueno, sabemos bien que los candidatos podían ser varios, estaba también el cardenal Parolin, el patriarca de Jerusalén, el cardenal Tagle, pero al final creo que esto ha sido un signo muy positivo para la Iglesia y el mundo de llegar a un consenso en 24 horas, prácticamente en 24 horas que eligieron al Papa. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos a esta hora, darnos una resonancia de la elección de Robert Prevost, ahora el nuevo Papa León XIV, que asume las riendas, el liderazgo de la Iglesia Católica, pero también la jefatura de Estado del Vaticano, que tiene una inmensa influencia para la geopolítica mundial, la resolución de conflictos, los acercamientos entre estados y, bueno, también la participación que tienen en diferentes países del mundo, y esta parte del mundo, América, es muy importante. Gracias, padre. Gracias a ti, José Enrique. Con nosotros el padre esta mañana, Leonardo Cardosa, doctor en Sagrada Liturgia, también especialista en sede vacante y cónclave desde Roma, con nosotros. 7:31 minutos, vamos a la pausa y al regreso más actualidad en Primera.